Bueno, vamos a comenzar esta mañana. Lo primero que vamos a decir es que recuerden que la semana pasada nosotros hablamos del relato bíblico de la creación, ¿verdad que sí? Y dijimos que el trasfondo de ese relato bíblico de la creación no era otra cosa que el relato mesopotámico de la creación, ¿ok? Y que ese relato mesopotámico de la creación es polémico. Me imagino que todos ustedes lo leyeron, ¿verdad que sí? Lo entendieron, ¿verdad que sí? Más o menos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que esta mañana vamos a analizar brevemente ese relato y después vamos a compararlo o comparar las diferencias con otros relatos, con el relato bíblico de la creación, y vamos a ver en dónde están las diferencias y por qué el relato bíblico de la creación escribe en contra de ese relato mesopotámico. ¿Estamos claros en eso? Ahí estamos bien. Ok, lo primero que vamos a decir, muchachos, si me cambian el slide. Lo primero que vamos a decir es que ese relato mesopotámico de la creación se llama el Enuma Elish. ¿Ok? Y el Enuma Elish lo que quiere decir es cuando en lo alto. ¿Ok? Y es un relato que, contrario al relato bíblico de la creación, se circunscribe a una región en específico. No es universal, es un relato regionalista. ¿Ok? Por lo tanto, el escritor de ese relato se preocupa de tocar solamente lo que le atañe a esa región en específico. ¿Okay? Ustedes tienen el documento, vamos a buscar el documento, vamos a leer el documento completito. ¿Ok? No, eso es una broma. No lo vamos a leer. Yo le hice una síntesis a ustedes y sí vamos a leer esa síntesis porque vamos a compararlo luego con el relato bíblico de la creación y vamos a ver algunas diferencias entre uno y el otro. ¿Okay? Así que, en primer lugar, si ustedes leyeron, se dan cuenta que en el relato bíblico no hay un solo personaje, hay muchos personajes. ¿Ok? Por ejemplo, Apsu. ¿Quién era Apsu? El padre de todos los dioses creados. ¿Ok? Estoy yendo rapidito, ¿verdad? Y Tiamat era la esposa de Apsu, que era la madre de todos los dioses creados en el Enuma Elish. Por lo tanto, Apsu y Amat lo tienen en la síntesis que le están dando. Apsu y Amat son los dioses primordiales, los primeros dioses que existen, ¿ok? Y son los progenitores de los demás dioses en el relato. ¿Okay? ¿Qué pasa? Apsu y Amat crean dioses, procrean dioses. ¿Okay? Pero con el tiempo, esos dioses que eran muy jóvenes comienzan a hacer mucho ruido. Y el ruido que hacen los dioses molesta a Tiamat, al punto que Tiamat va donde Apsu y le dice: mira, Apsu, estos muchachos me están volviendo loca, ya yo no resisto más este ruido, tú tienes que hacer algo con ellos. Y a Apsu le da con resolver el problema matando a esos dioses jóvenes y se propone matarlos. ¿Ok? Pero hay otro dios que se llama Ea, y Ea es el padre de Marduk. Ahí está Marduk. ¿Quién es Marduk ahí? El dios rey del panteón de los dioses babilónicos. Voy agitado porque me cogió tarde por la lluvia, así que ya mismo me asiento y bajo las revoluciones. Y Ea, el padre de Marduk, que es otro dios creado, se entera de que Apsu va a matar a todos los dioses y va y se lo dice a Marduk, pero Ea da muerte, mata a Apsu. Y eso incomoda de tal manera a Tiamat que Tiamat acude a vengar la muerte de su esposo Apsu, convocando a demonios para que vengan la muerte de Apsu y maten a Ea. Pero Ea es el papá de Marduk.
Así que los dioses jóvenes se asustan con la amenaza de que Tiamat los va a matar y llaman a Marduk para que Marduk los defienda. ¿Sí? Marduk, a cambio de que los dioses pequeños los defiendan, les pide a cambio que le hagan el señor de todos los dioses que existen. ¿Okay? Y estos otros dioses, por el miedo que tenían, aceptan. Por lo tanto, Apsu se arma de armas, de eso mismo, y sus armas son los vientos y las tormentas. Y Marduk sale a la guerra con Tiamat y con los ejércitos de Tiamat, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Marduk, sus armas son los vientos y las tormentas, y sopla sobre el cuerpo de Tiamat y la infla. Y después que la infla, tira una flecha, la flecha entra por la boca de Tiamat, revienta a Tiamat en dos partes, y con una de esas partes Marduk crea el cielo, y con la otra parte Marduk crea la tierra. Hasta ahí estamos bien. Yo tengo que verlo, miren cómo yo tengo esto masacrado, y hace 30 años que lo estoy dando y está masacrado. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Y qué pasa? Marduk mata a Tiamat, la revienta, con una parte crea el cielo y con otra parte crea la tierra. Pero hay un comandante de los ejércitos de Tiamat que se llama Kinhu, y Kinhu decide vengar la muerte de Tiamat y va a la guerra con Marduk. Pero Marduk mata a Kinhu, lo descuartiza, y con la sangre de Kinhu crea un animal. Escuchen esto, crea un animal salvaje, y a ese animal salvaje le pone por nombre hombre. ¿Y quiénes son esos hombres? Pues son los hombres de Mesopotamia, porque el relato bíblico está circunscrito a la región de Mesopotamia. Por eso el relato bíblico no, el relato de mesopotámico. Por eso decimos que es regionalista. De ahí en adelante, los hombres se convierten en esclavos de los dioses. Y en gratitud por lo que Marduk hizo por los dioses menores para que no lo mataran, construyen una torre escalonada, ¿ok? Y la llaman a esa torre escalonada la casa de la cabeza erguida, o Esa-Gilá. Aquí está todo, después lo leen con calma. La casa de la cabeza erguida, o Esa-Gilá, ¿ok? Y allí le preparan una morada a Marduk. Y Marduk se constituye en el dios principal de Babilonia y de Mesopotamia. Y en honor a Marduk, después que construyen esa torre, ahorita vamos a ver cómo era la torre, crean una ciudad y le ponen por nombre Bab-Ilum. Bab-Ilum. Bab-Ilum quiere decir Babilonia, o el portón del Dios. ¿Ok? Y así Babilum o Babilonia se convierte en la ciudad más importante del mundo. Y por lo tanto, Marduk se convierte en el dios de todo lo que existe. Esa es la historia. Ahí dice un montón de cosas que no las vamos a tocar. Estamos tocando nada más que la síntesis de la historia. ¿La entendieron o no la entendieron? ¿Ah? ¿Ahora está más claro? ¿Sí? Si no lo entendieron, me dicen para explicarlo otra vez. Nos coge 3 clases más. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuál es el propósito de ese relato del Enuma Elish. ¿Ok?
porque la historia lo que pretende es resaltar el papel que juega Babilonia dentro de todos los pueblos de Mesopotamia. ¿Okay? Y Babilonia se convierte en la ciudad más importante de toda la región de Mesopotamia. Bab-Ilum, el portón de Dios. Exágila, la casa de la cabeza erguida. ¿De qué trata esa historia? Pues miren, trata de la entronización de un Dios. ¿Qué pasa aquí? De la entronización de un Dios. ¿Ok? Y el propósito es crear toda una mitología alrededor de ese Dios. Por eso aparece el Enuma Elish. Aparece casi 800 años antes del relato bíblico de la creación. Así que nosotros lo que vemos en ese relato es cómo los pueblos de Mesopotamia crean toda una mitología. ¿Ustedes saben lo que es una mitología? ¿Ustedes saben lo que es un mito? Algo que no es real, un cuento que no es real, que envuelve personas, envuelve personajes de algo que ya ha sido hecho, ¿ok? Y Marduk fue creado, por lo tanto no puede ser un Dios real porque fue creado. Ahora, ¿de qué trata la historia? Ahí lo dice. Trata del encumbramiento de un Dios entre muchos dioses, ¿ok? Y a Marduk comenzó a conocérsele como el Dios de los cielos. ¿Y qué pretende esa historia? La historia lo que pretende es hacer de Babilonia la ciudad más importante del mundo, ¿ok? O la habitación de los dioses, porque no es un solo Dios, son muchos dioses, es un politeísmo lo que vemos aquí. Ahora, después que Marduk mata a Tiamat y hace el cielo y la tierra y mata a Kinhu y de ellos saca un hombre o un animal y le pone por nombre hombre, los otros dioses levantan un templo o una torre, como ustedes quieran decir, llamado la Exágila. Y la Exágila lo que quiere decir es la casa de la cabeza erguida. Y eso no es otra cosa que la torre de Babel. ¿Ok? Esa es la torre de Babel. Ahora, ustedes se acuerdan de que hablamos del relato bíblico el domingo pasado. ¿Cuál es la intención del relato bíblico? La creación del mundo por un solo Dios, no muchos dioses. Un Dios perfecto, un Dios quien es el creador y no creado, ¿verdad que sí? Es un Dios que crea por amor y que no depende del contexto bíblico de una ciudad. Y tampoco pretende establecer un templo para un Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más grande que eso. Porque el Dios de la creación es un Dios que creó todo lo que existe. Por lo tanto, es un Dios universal. Esa es la primera diferencia que vamos a encontrar. ¿Okay? Seguimos. Esto que ustedes van a ver aquí ahora es un sigurat. Cámbienme el slide, por favor. Es un sigurat. Cámbialo, Ariel. Ese mismo. Y de esos había muchos en Mesopotamia. Y esa es una figura de lo que parece ser una torre en la que la Biblia llama la torre de Babel. ¿Ok? Porque es similar a la torre de Babel. Y nosotros sabemos que en el capítulo 11, el redactor bíblico nos habla de una ciudad que se llamaba Babel, ¿verdad que sí? Y que los hombres de Babel hablaban un solo idioma y que querían ser igual a Dios y comenzaron a construir una torre bien elevada para llegar a Dios y tratar de ser igual a Dios. Eso que está allí. Eso es un sigurat, eso es una torre como si fuera la torre de Babel.
¿Ok? Ahora, yo les voy a mostrar otra figura. Vamos más adelante. Voy rápido. Si están perdidos me avisan. ¿Ustedes ven eso que está ahí? Eso es una foto. Eso es una foto que se tomó después de la Primera Guerra en Irak, cuando George Bush padre invadió Irak. ¿Ok? Y dentro de la guerra, después que terminó la guerra, hubo investigadores o expertos que estudiaron esa torre en específico. Eran arqueólogos y llegaron a la conclusión de que esas ruinas que están ahí se tratan de la Torre de Babel. La Torre de Babel original. Esas son las ruinas de la Torre de Babel original. ¿Me siguen o no me siguen? ¿O están perdidos? Díganme. Porque no es muy fácil de explicar todo este revolú. ¿Sí? Así que, ¿qué estamos diciendo? Hay un Dios que es creado de otros dioses. Hay un Dios que mata a una diosa y de las dos mitades crea el cielo y la tierra. Hay un Dios que mata al lugarteniente de la otra diosa que él mató y con la sangre de ese Dios crea animales y a esos animales les pone por nombre hombre. Y los otros dioses que están asustados le construyen una ciudad y a esa ciudad le ponen el nombre de Babel. Y Babel quiere decir Babilón o el portón del Dios. Y crean una torre que se llama la torre de Exagila, que lo que quiere decir es la casa de la cabeza erguida. ¿Y para qué construyen esa torre? Para que ese Dios pueda morar en ese lugar. Así que la torre de Babel lo que se convierte es en el lugar en donde Marduk mora. Vamos para atrás otra vez. Sí, vamos para atrás, la otra. Esa. Ustedes ven ahí, eso tiene 7 pisos. ¿Ok? Y Marduk moraba en el último piso. Así que los hombres tenían que subir hasta el último piso. ¿Para qué? Para adorar a Marduk. Tenían que subir. ¿Y qué hace Dios? Dios no sube, Dios baja. ¿Y por qué Dios baja? Porque los hombres querían llegar a Él y Dios dijo, no, hasta aquí. Se acabó. Ahora yo voy a bajar, voy a confundir las lenguas de estos hombres porque era una sola lengua lo que hablaban y se acabó el mito de Babilón. ¿Ok? Y eso es de todo eso es de lo que se trata esto. ¿Ok? Ahora, vamos para la otra. Seguimos. Hay una serie de diferencias entre los dos relatos, que es lo que a mí me interesa que nosotros discutamos esta mañana. Pero si no comprenden ese trasfondo, se van a perder aquí. Esta es la última clase sobre los inicios. La semana que viene vamos a comenzar con la formación de Israel como pueblo histórico. ¿Ok? Primero, ¿qué nos dice el relato bíblico de la creación? Miren, es un relato bien claro, que no confunde, que nos da detalles exactos de cómo Dios creó, que lleva una secuencia lógica y bien clara. ¿Ok? Y ese relato nos dice 7 cosas que nosotros vamos a ver esta mañana en la media hora que tenemos. Así que tenemos que ir volando por ahí para abajo. ¿Ok? Primero, ¿qué nos dice? Que Dios lo creó todo. Y cuando Dios creó, estaba solo. Por lo tanto, Dios no tiene orígenes. Dios siempre ha existido. Es un Dios preexistente que no necesita de otros dioses para crear. ¿Qué pasa con Marduk? Fue creado. ¿Qué pasa con el relato bíblico? Dios no fue creado. Dios es eterno. Dios es preexistente. Ahora, Él es el único creador. Y creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita.
Por lo tanto, crea el mundo de la nada, no de dos mitades de una diosa, de la nada. Y eso se le llama creatio ex nihilo. ¿Ok? Él es la única voz que ordena. Él es la única voz que manda. ¿Qué pasa con el relato bíblico de la creación? El relato bíblico de la creación tiene sus orígenes por el mandato de un solo Dios que está por encima de todo lo creado. Y dijo Dios, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Y dijo Dios, ¿se acuerdan de los mandatos de creación la semana pasada? Y fue hecho, ¿ok? Así que esa es la primera diferencia. La segunda, en la Biblia, la naturaleza es parte de la creación. Dios creó la naturaleza, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó los animales, Dios creó las aves del campo, las aves del cielo, los animales del campo, y después que Dios los creó, se los entregó al hombre para que se enseñoreara de ellos. ¿Qué pasa en Enuma Elish? La naturaleza es un Dios, porque el cielo sale de la mitad de una diosa y la tierra sale de la mitad de otra diosa. ¿Okay? Eso se llama panteísmo. ¿Qué es un panteísmo? Creer que la naturaleza en sí tiene vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo los veo bien calladitos ahí. O no entienden nada o lo entienden todo. Y yo me sospecho que estamos entre medio de las dos. ¿No? Ahí ella está agitándome ahí. Bueno, está bien. Ok. 3. En Génesis hay cosmogonía. ¿Qué es cosmogonía? Es la creación del cosmos. Dios lo hizo todo. En ninguna forma es el resultado de la teogonía. ¿Qué es teogonía? La creación de muchos dioses o de un Dios. ¿Ok? Así que esa es la tercera diferencia que hay. La cuarta. En el relato bíblico, en Génesis, el hombre es lo más importante de la creación. ¿Se acuerda que lo dijimos? El clímax de la creación, ¿cuál fue? El hombre, el haber formado el hombre del polvo y haberle dado hálito de vida. ¿Ok? La cúspide de su creación. En Enuma Elish, el hombre no es importante y no tiene ningún valor. ¿Ok? Su único propósito fue servir al capricho de los dioses. Por eso dice, hagamos a un animal y pongámosle por nombre hombre. Así que la primera distinción es ¿cuál? Dios es el único que crea, Dios es preexistente, Dios no tiene principio ni tiene fin. Marduk lo crearon, se fue a una guerra con dos dioses, de ahí creó el cielo y la tierra. En la Biblia, toda la naturaleza es parte de Dios. En el Enuma Elish, no. En Génesis, Dios crea todo, cosmogonía, ¿ok? En el Enuma Elish, Marduk es creado por dioses, es teogonía, ¿ok? En cuarto lugar, en Génesis, lo más importante es el ser humano, porque es la cúspide de la creación. Pero en Enuma Elish, el hombre no es importante. ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy repasando, Alma.
humana, física, sino que esa similitud es ética y moral. ¿Ok? Dios hizo a un hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no tiene que ver nada con el Enuma Elish. ¿Por qué? Porque en el Enuma Elish los hombres son creados de la sangre de un Dios y es producto de la violencia y de la guerra y del egoísmo de un Dios. Y usted dirá, ¿por qué Julio está diciendo todo esto? Bueno, porque el contexto de la Biblia es ese. El trasfondo histórico del relato de la creación es ese. Y el que escribió el relato de la creación está haciendo polémica. Está diciéndole a los babilónicos, ustedes son unos paqueteros. Eso se lo inventaron ustedes. Lo que yo recibí fue revelación de Dios, directa de Dios. ¿Ok? Número 6. En Génesis, Dios le dice al hombre cuál fue su propósito al crearlo. ¿Okay? Y le dio derecho de supremacía sobre todo lo creado. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó y les dio potestad de enseñorear sobre todo lo que existe. Y en Génesis capítulo 1 o 2 del 1 al 5, o 2:15, perdón, Belén, Ana Belén, si tú te puedes leer ese verso, nos va a ayudar. Sí. Dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cuidara, porque lo hizo que se soñoreara de todo lo que había. Dios hizo al hombre, lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que se enseñoreara ¿de qué? De todo lo creado. Así que el hombre está por encima de la creación. En la historia mesopotámica, después que los dioses crean a los hombres, los abandonan a su suerte. ¿Okay? No les interesan los hombres. Los hombres se consideran esclavos de los dioses. Por eso yo les dije ahorita que dicen, hagamos un animal salvaje y démosles por nombre, ¿cómo? Hombre. ¿Okay? En séptimo lugar, después que Dios creó todo, se alegró. ¿Ah? Se alegró. Le dio contentamiento, ¿ok? Se alegró y estableció un día de descanso, ¿okay? Para disfrutar de todo lo creado, y eso se le conoce como el Shabbat. ¿Alguno de ustedes coge días libres de descanso? Sí, yo los cojo todos los días porque yo estoy jubilado, así que no tengo problema, pero Dios se alegró de todo lo creado y dijo, ahora me alegro de la creación, voy a tomar este día para descansar y voy a disfrutar todo lo que yo creé. En el Enuma Elish no hay día de descanso, ¿ok? Los hombres son esclavos de los dioses y todo lo que los hombres hacen, lo hacen para complacer a los dioses. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ahora que vamos al grano. ¿Cuál es la intención del relato bíblico? El que escribe Génesis 1:1 quiere dejar meridianamente establecido que Dios es uno. La unicidad de Dios. No es muchos dioses que crean una guerra y que de esa guerra se matan unos a otros y que de esa guerra sale el cielo y la tierra y que de esa guerra sale un animal salvaje que se llama hombre. No, el escritor del Génesis dice, mi Dios es uno, solo uno. Eso se conoce como la unicidad de Dios.
Carlos me preguntó el domingo pasado acerca de la palabra Elohim. Y yo le expliqué a Carlos que esa palabra Elohim en hebreo tiene dos significados o dos connotaciones. Una en singular, que es Dios, el Dios creador, y otra en plural, que muchas veces nosotros hacemos referencia a ella como la Trinidad. Aquí se refiere a Dios, punto. Dios creó. La unicidad de Dios es el creador de todo lo que existe. Hay un coro que dice, no hay imposible para mi Dios, no lo hay, no lo hay. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar, no hay imposible para mi Dios. ¿Lo dije bien, Elena, o no? Me comí algo, ¿verdad? ¿Qué me comí? Mi Dios tiene todo poder, por lo tanto no hay imposible para mi Dios. Así que, ¿qué nos está diciendo el escritor del Génesis? Si fue Moisés, que Dios lo creó todo, ¿ok? Que Dios es el creador y no el creado, que es un Dios que siempre ha existido, que es preexistente, que la creación no fue producto de una guerra entre dioses. ¿Y cómo comienza Génesis 1:1? En el principio Dios creó, Baraj Elohim. Dios creó. ¿Qué creó Dios? ¿Una ciudad? ¿Dioses? ¿Una torre? ¿Qué creó Dios? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo el universo. Por lo tanto, lo que le interesa al escritor de Génesis en el prólogo primordial es dejar establecido que la creación del ser humano es la culminación de esa creación perfecta de Dios. Dios lo hizo todo y lo hizo todo perfecto. No necesitó de nadie, de ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque Él es el único creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 28. Los leímos la semana pasada, pero yo quiero recordarles para que ustedes lleven la secuencia. Hoy vamos a terminar temprano, porque se supone que esto fuera parte de la clase pasada. Ustedes se acuerdan que yo dije que le iba a abreviar y después nos echamos la misma hora, pero ¿qué dice? Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer lo creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves. Llenen el mundo y gobiernenlo. ¿Qué pasa con Babel, con Babilón? Eso no está ahí. Yo les voy a dar el dato acá. Después de la caída, los hombres se movieron a una sola región. Y esa región estaba al este del Edén y se llamaba Sinar. Y allí comenzaron a multiplicarse y a desarrollarse. Y se hicieron poderosos, tan poderosos que quisieron llegar a Dios. El orgullo, ¿se acuerdan la serpiente? Engañó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Por una mentira. El orgullo hizo que esos hombres quisieran encontrar a Dios
Y Dios mira desde arriba y se da cuenta de cuáles son los planes de los hombres. Lo dice Génesis 11, lo pueden leer. Y Dios dice, un momento, esta gente se ha propuesto construir una torre y llegar hasta mí. Y si los dejamos, van a hacer, lo van a intentar porque nunca lo iban a hacer. Así que bajemos y vamos a confundir la lengua de los hombres, porque hablaban un solo idioma, todos, un solo idioma, no habían otros idiomas, un solo idioma. ¿Y qué vamos a hacer? Para que esos hombres que hablan un solo idioma y que son muchos y que no quisieron obedecer mi mandato, que Ana Belén lo leyó y yo quiero que lo vuelva a leer otra vez, el 28. 1, 26, 28. Sí. Ok. ¿Qué dice Dios? Llenen el mundo, todo el mundo. ¿Y qué hizo esta gente? Se centralizó en una región en específica, comenzaron a verse grandes, quisieron ser tan grandes como Dios, construyeron una torre para llegar a Dios y Dios dijo, no, yo voy a descender y voy a confundir la lengua de esta gente que es una sola para que no puedan construir la torre. La torre está construida. Acuérdense que estamos hablando de tiempos antiguos, ¿ok? Y después dice, y los dispersó por toda la tierra. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que Adán y Eva criaran hijos y ¿qué? Y se regaran por toda la tierra. Y ahora Dios dice, ok, la única forma en que yo puedo hacer que esta gente se vaya de ahí y no me moleste más y me deje tranquilo es que les voy a confundir el idioma. No van a volver a hablar más un solo idioma. Van a hablar muchos idiomas. ¿Y qué pasó? Se creó una confusión. Y termina el autor del Génesis 11 diciendo, y a esa ciudad se le llamó Babel. No Babilonia, Babel. Porque allí Dios confundió las lenguas. Ese es el origen de todos los idiomas que existen en el mundo. Y eso se llama una ideología. Anótenlo por ahí. Ideología. Esto no estaba en el libreto, pero lo estamos incluyendo. Así que los hombres se dispersaron por todo el mundo y se crearon otras naciones, otros pueblos. Y ya Babel no se constituyó más en qué. En la casa de la cabeza erguida, o en Exagilá, o en Babilum. Ahora el escritor de Génesis 11 dice Babel. Le quitó el ilum, que viene de iluminar. ¿Ok? Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Qué nos dice todo esto? Esto no está aquí en la Biblia porque a alguien se le antojó. El relato de la creación tiene un propósito bien definido. El relato de la creación se dio por revelación divina. Vino de parte de Dios. Dios fue quien habló y el hombre dictó. ¿Se acuerdan de la palabra inspiración? El hombre dictó. Por lo tanto, desde sus orígenes, Israel creyó en la existencia
de un solo Dios, único, perfecto, eterno, que no es creado y que se da a revelar, a conocer a sí mismo al ser humano. Eso es todo lo que nos quiere decir el relato de la creación. ¿Sí? Por lo tanto, déjenme buscar mis notas aquí. Lo que nos está diciendo el escritor de Génesis 1:1 es que Dios es un Dios bueno. No es un Dios que se deleita en matar a otros dioses. Es un Dios bueno. Más que eso, que es un Dios personal, que brega con el ser humano de tú a tú y que ama al ser humano. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, el pastor lo dijo el domingo pasado, creo que fue en la predicación, Dios le suplió de ropas. Cuando el hombre se vio desnudo y le dio miedo, Dios mató 2 animales y les dio ropa para que el hombre se cubriera con esa ropa. Y después le dijo a la serpiente, maldita serás sobre todas las naciones y de aquí en adelante te vas a arrastrar. ¿Okay? Tú herirás, la mujer pisará tu cabeza y el hombre, y tú herirás su calcañar. A eso se le conoce como el protoevangelio. Hay una promesa ahí envuelta, ¿ok? Pero Dios es un Dios perfecto que ama. ¿Qué nos dice también? Que Dios trasciende el tiempo y el espacio. Dios no está limitado a una ciudad. Dios está ¿dónde? En todo lugar. Dios está aquí ahora. Dios está en la iglesia de Carolina ahora. No se partió en mitades ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es preexistente. Es omnipresente. Dios está en todo lugar a la misma vez. A través de su iglesia hoy día, a través del Espíritu Santo. Pero Dios es un Dios, dice el escritor bíblico, que trasciende el tiempo y el espacio. Que no depende de una invención humana o de un mito humano para justificar la creación del ser humano y controlar todo lo que existe. Por lo tanto, el escritor, hoy vamos a terminar temprano, qué raro, a las -4. El escritor del Génesis nos está diciendo a nosotros, este es mi Dios. Es un Dios perfecto, es un Dios universal, es un Dios que lo hizo todo, que todo lo hizo bueno, porque ama al ser humano. Déjenme decirle, hermanos, Dios nos ama. A todos nosotros, aún después de la caída de Adán y Eva, Dios hizo provisión para el pecado. Y Dios nos ama. Nos ama tanto que dio a Cristo en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Yo tengo una teoría, yo no sé si yo se las dije en una de las clases. Es mía, ¿saben? No, si la quieren comprar, la compran, y si no, pues no me hagan ni caso. Yo creo que la intención de Dios al crear al hombre, si el hombre no hubiera pecado, hubiera sido la misma que con Adán y Eva. Dios se movía por el huerto y hablaba con Adán y con Eva.
Y la intención de Dios siempre fue darse a conocer al hombre personalmente, que su creación lo pudiera conocer, no físicamente, pero que lo pudiera conocer a través de su voz en el universo. El hombre cayó, el hombre pecó y cerró esa puerta, pero ¿qué hizo Dios? Abrió otra, porque Dios nos ama. Nos ama tanto que hoy estamos aquí gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Lo que yo quiero dejar establecido con esto, porque esta es la última clase sobre los inicios. Hoy se acabaron los inicios, ¿ok? Después de 6 domingos hablando de los inicios. La semana que viene vamos a hablar de la creación de Israel como pueblo. Vamos a cambiar el tema. Dios es un Dios que está en todo sitio. Es omnipresente, que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, yo dejé la Biblia. Por eso, nosotros estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque todavía Dios sigue hablándonos. ¿Y cómo nos habla Dios hoy? Carlos, a través de su palabra, y todo lo que hay en la Biblia, nosotros sabemos que es palabra de Dios. Nada de lo que hay ahí es invención del ser humano, es revelación divina. Dios nos dio su palabra para que a través de ella, aunque no tengamos una relación directa personal, lo podamos comprender y lo podamos entender. ¿Ok? Así que terminamos la clase a las 11 menos cuarto, aleluya. Deben estar los muchachos de adoración gozosos. Ya salieron. Bueno, terminamos hoy la primera parte del curso, que es los inicios. ¿Les interesó lo del Enuma Elish o les pareció aburrido? ¿Ah? Ana Belén dice que está bueno porque nos ayuda a comprender que el verdadero Dios es el Dios de nosotros, que lo demás es inventado. Y eso es verdad. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Luis, tú nos diriges en oración. Cierras con oración.